en nuestro país, que el día que se posesionaba se desarrollaba una sesión de trabajo del Consejo de Seguridad y aquello se cumplió. Eso ha definido muy bien que le está dando prioridad a esta temática. La pregunta es, precisamente el Estado ecuatoriano, de acuerdo pues a las instrucciones del señor presidente de la República, básicamente cómo está enfrentando pues este tema que indudablemente se cierne nuestro país y que tiene que ver con la operatividad de organizaciones criminales, incluso de fuera del territorio patrio, que se exterioriza a través de lo que ocurre en las calles de las ciudades e incluso en los centros carcelarios del país. Señor ministro. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, usted lo ha dicho desde el primer día, desde el primer momento, la preocupación del presidente de la República, Guillermo Lasso, ha sido la seguridad. Nos convocó en la primera noche, el 24 de mayo, a la sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, y empezamos a analizar varios aspectos que por obvias razones no las puedo decir, porque todo lo que se trata en el COSEPE es reservado, pero por declaraciones del mismo señor presidente sabemos que uno de los principales puntos que tratamos fue el tema de la defensa aérea, la red de radares que dan la seguridad aérea al país. Encontramos falencias muy claras. Yo digo que no son coincidentales, para mí que son ex profeso, el hecho de que la provincia de Santa Elena y la provincia de Manabí hayan estado sin el resguardo respectivo. Eso motivó a que se decida inmediatamente cubrir y proteger a esas dos provincias, y ustedes han visto los resultados en lo que tiene que ver con la instalación del radar de Montecristi y posteriormente el radar en San Isidro. Ese es uno de los temas que se ha enfrentado desde el 24 de mayo, aparte de la obligatoriedad de todas las fuerzas militares que se les daba exigido una mayor presencia de tropas, de medios en las fronteras tanto norte como sur, porque las amenazas externas que tenemos son muy grandes, amenazas y riesgos que vienen de nuestros países vecinos, y como Fuerzas Armadas estamos en la obligación de proteger las fronteras. Entonces el crimen internacional, el crimen organizado internacional, definitivamente ha sentado sus reales en el cordón fronterizo con Colombia. Tenemos definitivamente conocimiento de los cárteles mexicanos que están ejerciendo influencia en esa zona a través de grupos irregulares, que son los que dan la protección a los sembríos, los que dan la protección a la logística que tienen esos grupos, y dan protección a los cargamentos de droga que salen en gran medida, en gran cantidad por nuestro país. Entonces son temas de seguridad nacional que estamos enfrentando en el corto tiempo que tenemos que aceleradamente enfrentar esa situación. Tenemos la amenaza de la flota internacional fuera de la zona económica exclusiva, tenemos la amenaza terrible, yo diría tan grave, tan o más grave que el narcotráfico, que se llama la minería ilegal, y también hemos podido ver lo que es un ciberataque con el caso del CNT. Qué bestia. Entonces son muchísimos aspectos que tienen que ver con la seguridad nacional y que estamos enfrentando con todos los ministerios que estamos involucrados en la seguridad: el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, desde luego. Entendido. Ese es el panorama que tenemos actualmente. Perfecto, es el marco referencial, ¿no? Entendido el tema del sigilo, de la confidencialidad, no vamos a estar entrando en esos
detalles porque así debe de ser, ¿no? Pero precisamente algo, usted acaba de mencionar, ¿no? Varias carteras de Estado, sabemos que usted estaba participando de una reunión de trabajo minutos previos a la entrevista. Pero el Estado en sí, que ya incluso convergen, por ejemplo, los otros actores. Me refiero Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, los administradores de justicia, básicamente cómo poder, y eso yo creo que sí lo podríamos hablar tal vez, para poder tener pues un trabajo mancomunado, un trabajo conjunto, ¿no? Donde converjan todos las instituciones del Estado, no exclusivamente del gobierno, sino del Estado, para poder hacer frente a todos estos aspectos que usted acaba de mencionar, que son terribles y que son muy poderosos. En la organización del COSEPE consta varios ministerios y varios organismos del Estado, y el trabajo que se ha hecho ahí demuestra que hay una coordinación, hay un acercamiento total. Estamos satisfechos de eso. El señor presidente de la República tiene el contacto directo con la presidenta de la Asamblea, con el presidente de la Corte Nacional, con la fiscal general y con sus ministros. Entonces, esa organización permite ese acercamiento que usted está indicando. Las resoluciones que se toman son normalmente por unanimidad, y hay el apoyo inmediato de la vicepresidencia de la República, porque el vicepresidente está también ahí con nosotros, participa, y la colaboración directa del presidente de la Corte Nacional, de la fiscal general. Entonces, sí existe esa coordinación, no existe ninguna divergencia, le podemos decir, en los actuales momentos. Todo funciona como está planificado, todo funciona correctamente. Ministro, siempre es un gusto saludarlo, querido Fernando. En este tema general, usted ha contextuado todo el marco. Quizás podríamos decir que uno de los asuntos, quizás no es directo, pero que compete, son a los puertos, tanto públicos como privados, que pongan los famosos escáneres, que se haga una ley que se los obligue en poco tiempo a poner los escáneres, para también poder ayudar en la lucha que están manteniendo las autoridades, las Fuerzas Armadas, la policía, todos contra este flagelo contra el que todos luchamos. Entonces, quizás se nos olvidaba esto. Eso es uno, quería hacerle una acotación. Y segundo, hablaba el otro día con nuestro buen amigo Mario Pazmiño, y me decía algo, no lo quiero comprometer con esta pregunta, pero decía que está muy bien el tema de los radares, pero que lo importante no solamente es el momento que se detecten las aeronaves o las avionetas y no quieran bajar o no se quieran identificar, ¿en qué nos quedamos? Solamente en el tema de decirle, oiga, habría que tomar algún tema disuasivo en este sentido. ¿Se ha pensado en algún tema general? No sé si se pueda revelar esto, y en el tema de los puentes también, de los escáneres también, de los puertos, mi querido ministro. Bueno, yo di un marco referencial de todas las amenazas, de todo lo que tenemos que enfrentar, y definitivamente el crimen organizado internacional busca por dónde sacar su producto. Y todo orienta hacia las caletas en donde se embarcan en embarcaciones pequeñas de nuestros pescadores, que son capturados posteriormente en alta mar, o también se dirigen a los puertos, porque a través de la carga contenerizada se puede obtener mejores réditos en ese tráfico. El tema de los contenedores es un tema de tecnología. Sí, la tecnología cuesta. Y hay puertos que pueden enfrentar ese gasto porque será muy factible prorratear el costo de un escáner en el número de contenedores que mueven. Pero hay otros puertos que
a los cuales se les hace muy difícil la situación. Hay que seguir insistiendo en temas de canes amaestrados, personal más capacitado y desde luego los escanes, pero hay que ver en qué forma se obliga o se les sugiere a los puertos que se vayan. Es un área que yo no puedo indicar nada porque no me compete a mí el área de puertos. Eso le corresponde a la Subsecretaría de Puertos, entonces ellos le podrían contestar en mejor forma esa pregunta. Vuelvo al contexto. A la disuasión de las avionetas o aviones que están ingresando y que podrían correr el riesgo de que sean derribados. Sí, ha habido la posibilidad de crear una ley de derribo, pero esa ley de derribo ha sido totalmente cuestionada, especialmente por las organizaciones de derechos humanos. Entonces, aquí ni siquiera lo hemos intentado pasar esa ley. Pero, ¿es necesario considerar esa posibilidad? Sí, porque después de todo lo que estamos haciendo es defendiendo nuestro territorio, estamos defendiendo nuestra soberanía. Y cualquiera que intente afectar nuestra soberanía tiene que ser reprimido de manera inmediata. Entonces yo creo que sí deberíamos ir pensando e insistiendo en una ley de derribo. Es necesario precisamente como un elemento disuasivo para todas estas organizaciones que hasta ahora han estado entrando sin mayor preocupación. Yo coincido con usted y yo creo que el Ecuador lo va a requerir. Ministro Fernando Donoso, una segunda pregunta y hablando del tema, también usted habla de una realidad, cerrar o tratar de controlar más, con más fuerza, con más contingente, con más tecnología la frontera norte, para que el tránsito de todas estas de contrabando en general no tenga problemas. Se está trabajando en ese sentido. ¿Qué es lo que más piden ustedes al Ecuador, ¿no? para esto? ¿Qué necesitan ustedes en Fuerzas Armadas? Bueno, la tecnología actual permite ahorro de medios humanos y medios físicos. Con drones se puede controlar unas amplias fajas de frontera. Un sistema de vigilancia de esa categoría puede ser muy necesario. Armamento adecuado, armamento moderno que permita enfrentar en igualdad de condiciones a esos grupos irregulares que con el dinero que tienen pueden adquirir el armamento más sofisticado que se conoce actualmente en el mercado. Necesitamos helicópteros, necesitamos mayor exploración aeromarítima, pero nosotros solos nunca vamos a poder combatir con total éxito a estas amenazas que tenemos desde afuera. Necesitamos una estrategia regional de seguridad en la que intervenga Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, el Perú. Una estrategia en la cual todos nos comprometamos a combatir ese flagelo que es el crimen organizado internacional. Solos es muy difícil y además se requiere muchos recursos y nosotros sabemos la situación en la que está nuestro país. Pero si tenemos esta apertura y esta posibilidad de unirnos con otros países y hacer una estrategia común, yo creo que nos irá mucho mejor. Así es. Sí, tal vez algo adicional, señor ministro. En esa intencionalidad, yo creo que coincidimos plenamente, ¿no? Porque sí, solo el Ecuador, no, pues eso está visto. Pero previamente a la interna, yo le escuchaba un planteamiento al señor jefe del ejército en la ceremonia del 10 de agosto, ¿no? Él hablaba de la formación de una unidad mecanizada. Acá en el Ecuador tenemos una experiencia, es en una fuerza de tarea conjunta. Recuerda usted cuando operaba en Esmeralda, ¿no? En la frontera
en la frontera norte. Básicamente, yo no sé si fue un desliz del general Fuel, pero le escuché que era una unidad mecanizada, lo que le planteaba al señor presidente la necesidad de poder estructurar. No sé exactamente cuál era el propósito, si tenía que ver con tal vez retomar aquello, integrar una fuerza de tarea conjunta para a la interna tener pues más firmeza en la lucha contra todas estas amenazas que hemos estado apuntando, y ya más bien luego ver lo otro que usted acaba de anotar también, esa necesidad de hacer un trabajo integral con las otras naciones. Bueno, el concepto de fuerza de tarea conjunta ha habido aquí desde hace mucho tiempo. Yo mismo fui comandante de la fuerza de tarea conjunta Guayas allá en la década, el año 99, 2000, en donde enfrentamos la delincuencia justamente con el señor presidente actual, Guillermo Lasso, cuando era gobernador del Guayas. Yo era comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta número 2 Guayas, manejando a todas las Fuerzas Armadas, más la policía, más la Comisión de Tránsito, y se hizo una tarea muy amplia, y que fue muy reconocida en su momento. Ese concepto de la Fuerza de Tarea es creado para un evento específico. Para un fin específico, claro. En el que se le asigna un comandante, se le asigna medios, fuerza, etcétera. Lo que el señor general pedía era un grupo mecanizado, móvil, para tener facilidad de movilización, movimiento, y poder enfrentar las amenazas que se presentan especialmente en Esmeraldas, en Manabí, en Cachi, en Sucumbíos. O sea, ese es el concepto de lo que no he conversado con él, francamente, pero eso es lo que yo le comprendí, eso es lo que entendí, porque el resto está perfectamente organizado en los comandos operacionales, que es el concepto que actualmente se maneja. Una fuerza móvil que puede emplearse en apoyo de Esmeraldas o inmediatamente irse a Manabí. Ese es el concepto en términos generales. En cuanto a armamento, usted mencionó algo, ministro Fernando Donoso, almirante Fernando Donoso, usted comentó algo, que hay que buscar la forma de poder equiparar, ¿verdad? Porque las armas que tienen los delincuentes son inmensamente a veces superiores que las nuestras, ¿no? Entonces hay que buscar toda una logística para esta, y voluntad política, que yo veo que el gobierno sí tiene, y que usted lo manifiesta siempre, lo que es muy importante, la voluntad política. Sí, definitivamente tenemos esa voluntad política, ese respaldo del gobierno, y tenemos unas Fuerzas Armadas muy bien organizadas, bien disciplinadas y muy patrióticas, muy patriotas, así que sí, en verdad nos falta el armamento adecuado, porque, como dije hace un momento, la cantidad de dinero que gana la delincuencia organizada internacional es muy grande y destinada a la adquisición de armamento de última generación. Entonces, sistemas de comunicaciones, sistemas de interceptación de ondas electromagnéticas, ciberataques, todo eso lo manejan, y a todo eso debemos oponer una resistencia, y eso demanda dinero, y ese dinero es el que por lo pronto ahora estamos escasos. Entonces tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir aprovechando las oportunidades que tenemos para a través de estas uniones que yo digo, con estos acercamientos a Colombia, a Estados Unidos, podamos obtener alguna posibilidad mejor para poder enfrentar todas la problemática que se nos viene encima con los diferentes tipos de amenazas que les acabo de indicar. Ministro, agradecerle su gentileza y amabilidad, querido Fernando Donoso. Seguiremos conversando. Le mandamos un abrazo de parte de I99, 98.9 FM y de I99 TV. Y estaremos conversando. Gracias por hacer un análisis general en estos 100 días